Televidente, un feliz noche y bienvenido en nuestro programa. Buenas noches, Corsao. Un placer no estar ahí junto con vosotros para compartir un programa más, un tema más de interés. Y así laga vosotros reflexionar arriba tema de interés general que está tomando lugar no solamente en nuestra comunidad, pero en el mundo. Está conocido que para mucha gente tiene un punto de preocupación escalada de violencia que está tomando lugar en el mundo. En América, ella comenzó después de asesinato de una manera brutal de una persona afrodescendiente en la mano de algún policía de otra raza. A mí quizás el asunto racial viaja está causando cierta incomodidad en el sentido que está un punto que no me espera existir más. Es asunto de gente de color, gente de no color, gente de tal color. A mí, el tipo de cosas, y me es un cosa con asunto de nacionalidad. Está algo que en el mundo aquí dispensa, a lo menos en filosofía, como alanta, en mi casa, en mi escuela, siempre, nunca nos no a conocer orientación en el sentido de raza, color, religión, nada de con ahí. Nos alanta chinés, venezolano, colombiano, dominicano, portugués, español, nos turunto, de cualquier color. Nos comunidad de escuela, por ejemplo, estaba más variada. Pero esta va a variar no solamente de el tipo y cantidad de gente que está tiene, pero de la manera como no estaba a compartir con otros, sin ningún sorto de diferencia, sin ningún sorto de discriminación. De compaso, nuestro guardo formar de manera. Me puedo comprender que Corsao, nos islas de Caribe, de cual nuestra región de costa venezolano, también, entera costa venezolano, también está habitada para personas de una raza afrodescendiente, pero me son venezolano y me son gente con nosotros. Es decir, que en Venezuela me no a conocer el asunto de pasó aceita de chuspa, Osma, la sabana, toda sana, Caminda, por ejemplo, Ronald Acuña Jr., está oriundo, su tata, su mamá, está gente de Chuspa, de Osma, la sabana, toda sana. Y inter Venezuela está goza triunfo de Ronald Acuña Jr. de béisbol. No pasó este un beisbolista, pero pasó este un venezolano, me es un coscunos tour. Mi abuela estaba alemán. Y a mí nunca no hay ni un sorto de discriminación. Entonces, viste que llega un momento que nos como mayor, nos educadores y muy especialmente los medios de comunicación, tienen que comenzar a transmitir un esquema de concientización para los barrios y arriba mesa el asunto de raza, de color, de nacionalidad. Me puedo comprender, sí, que tiene ingredientes históricos que está la cicatriz, pero nos no queda llora es cicatriz para internos vida. Nos tengo crece, nos tengo enaltecer nos mes y a base de crecimiento eliminar toda cicatriz y que cosas de pasado. El crecimiento como gente, el crecimiento humano. Hoy en día no se queda discutir con su suerte pit, con no suerte pit. A mí te siento como persona que no tiene simplemente lo que más fula fue prometía como llega a Corsao, que cosa hizo una fiesta que nos que mantener vivo
para sobra, está preto para mucha nan, pero a mí no está sinti de la fiesta de San Nicolás ni un ingrediente que por agredir emocionalmente o psicológicamente un mucha. Si tiene una agresión, está pe asunto de suerte pitnan, que está espante mucha nan, gusaco, cucupida guay, cabuya que con ahí. Ese es el único ingrediente. Pero a mí te quiere que ya basta tiempo a pasa. Y ta nos función el tiempo aquí de purva de erradicar cualquier tipo de diferencia. Mesmo cosa sucede con el asunto de multiculturalidad. Pa basta tempo corsauto una isla multicultural y me te quiere que llegue el momento para nos estima otro independientemente de onda con nos abini pa sobra nos tour es nan ko anase kinan a mí no anase kinan y me te sentimi asina pega asina marana corsau mi no te sentimi un extranjero anto imaginabo corda es nan ko anase aquí nan yo di mayor nan extranjero, pero con an anase aquí. ¿Qué con an posinti? ¿Con an extranjero? No. Anto aquí nan ta llega un momento que nos es generación actual tinku traja pa nos por comenzar eliminar tu sorto de sentimiento nan que ta crea división de nos comunidad. Y político nan también tiene un rol fundamental. Recientemente no se conoció un caso a trove de agresión contra de mujer. Casualmente, este es un caso entre un Judy Corsao y un señora extranjero de nacionalidad venezolana. Pero el punto está que independientemente de una señora por ananse, independientemente de un devenir por ananse, el tipo de agresión aquí, especialmente contra la gente mujer, está costan que nos tenemos que evaluar y investigar qué es motivo que ainda es cosa que está existir de una manera no solamente frecuente, pero brutal, de una manera sumamente agresivo. Es mester de un paquico, anto nos tenemos que trabajar ribe paquico. Me saco cada uno está responsable de su acto, pero ahora que nos tenemos un problema, nos tenemos que aplicar y correccionan. Y el correccionan me está a base de una investigación y a base de una concientización y educación. Tanta visa, l'ora view no hacía papia, pero es nanco también en su tras. Por ejemplo, en el caso aquí, ahora que manera comete acto de agresión, aquí estaba dada en compañía de algún mucha, minosaco, de su yunan, o futa familia, o minosa, pero mucharán ahí también un patrón de agresión. Entonces, el tipo de cosas, esta cosa que está sucediendo todo el día en nuestra comunidad. Entonces, nos incubamos de manera con nuestra actua para así no solamente este asunto de represión, este asunto de educación, enseñanza, concientización. En la serie de programa de seda y desarrollo de nuestra comunidad, nos da una atención especial a la gente mujer. El núcleo de familia. Na diferente maneira, 25 de novembro, a cada comemorar seca nós de seda. Para sobre o fenômeno de violência doméstica e violência em geral, tá coisa que nós mira den é o que é aqui nós há se hopi den inter e desenvolvimento de 150 anos abolição, que é aqui anificar para afecto nang e sentimento nang emoção nang kutimyata inato que men ku eta aangeboren que men como anansia ku cierto sentimento nang de dolor, cierto sentimento nang de rabia, desaponto. Nós toma nota que o mundo abuso e maltrato da forma parte de vida diária com acto nang cargar com roupa e violência. Mas também não se reparar que Corsau não tem exceção. Mita hanya ku ting hopi abuso, riba Corsau, ku nota hopi hende sadi je, ni ku bonota pensa ku ting tipo de abuso na asin aqui, pero nan tur tatu maluga, antombra ayega ora pastor. Bom, después ya mira diferentes ingredientes nanku a queda exponer en el segmento del programa aquí y que usted tiene a su disposición más información sobre el tema aquí. Nos que conversar, of mi avisa, nos a conversar con la señora Mirta Litz, presidente de SEDA,
en conexión con el suceso aquí de una manera puntual. Nos tiene entrevista recientemente con psicólogos, sociólogos y tiene elementos en que avisa que lo que nos está pasando dentro crea una carga de estrés adicional que aumenta. Caso, por ejemplo, un psicólogo avisanos en alguna entrevista que durante la cuarentena y durante la toda temporada aquí caso de abuso contra la gente muy asubi debido a situación de estrés, para cuarentena mes, para asunto de presión financiera, etcétera, etcétera. Mil motivo por ti. Pero tem motivo que é cosa que está sucedendo também em outra temporada que não tem COVID e que também está cosas de suceso frecuente de nuestra comunidad. Nos conversamos con la señora Mirta Litz Sánchez, presidente de SEDA, que avísanos que realmente está su pensamiento en conexión con el caso aquí. Agora que nós podemos constatar que gente Homer perde sua paciência, a medicina, e também agressivo, então saca agressividade e dá gente morrendo. Então, é coisa aqui, especialmente agora que depois de temporada de Covid, caminho não estava tendo 6 semanas de quarentena, em casa, um pouco de auto todo dia, etc., está acumular mais agressividade que normalmente. Então, tem esse sistema psicológico de gente, botar de parar, o dia que nós aqui está é proibição de correr auto riba tal dia e tal dia. E primeiro dia que tu auto por correr, nós temos 10 acidentes na costa. Gente não seu sistema psicológico está mais bruá que nós está constatando normalmente. Que bem, maneira aqui, me conhece a senhora tampouco. Nós aqui com a papi que avisa outro que a trigger o sistema psicológico, pero o gente homem me sinha tem sua mão dentro do coração. Esse é o número 1. Nós me conscientizar no gente homem não te dá gente mulher. Gente mulher me ser soro também para hora que a papia sua lenga no pica. Esse é a arma de mais grande que gente mulher tem, pero também é logo que por trigger se que a gente homem é chance para hisa mampe. Então, me avisa que mais e mais conscientização da temporada depois de Covid aqui está muito importante. E tem uma remarca over a temporada que nós passa na casa, que nós estamos em lockdown. Nós estamos em passeada, onde nós estamos cerrar, se caminha na casa, nós estamos em raia, caso não, caminha dentro relação, estava a ter violência, então nós estava talaga trainer, vai, então a papia com a família, mostra que agora que nós temos uma temporada muito difícil, que está junto em casa, e vamos perder paciência com o outro, e que é a coisa mais importante que nós assim, no período de Covid aqui, que a gente assim conhecer outro de família melhor. Essa é a campanha que estava tendo de 6 semanas. Nós temos 6 semanas, uma campanha de conscientização, nós estamos juntos em casa agora aqui, portanto, nós não acostumamos a isso aqui, mas há coisas que está placentero para o outro, então sim, observar e conhecer outro bom. Agora, em caso aqui, que caso aqui que a sociedade riba plente de parquear, não está gente que está dentro da família, que conhece outro. Esta uma expressão através de como está isso, nós conhecemos o homem, nós aqui sua situação psicológica, tá, pero nós queremos que mais e mais nos mensagens está, mas que eu vou reparar, que você perde paciência e dentro do sistema psicológico, você boa depressão, não é isso mão, que é da papia, que é da respeitar e outro, maneira de respeitar bo mama, maneira de respeitar bo abuela, ou hoje em dia, nós também trove que tem de respeito para esse. É outro caso que a outra tem corante. Caminha tata com uma mama, tem problema violento, o yuta sali na defesa, tata tabaxa que rosinho riba je. Que se está? Boyu
No que baixa corrosivo riba gente nunca ipa quime, para sobre esta parte dibo. Se tata chega assim na leu de sua agressividade, tá gewoon coisa que abolto completamente sua emoção e sua maneira de racionar. Então, aqui tá gente que me de dança. E eu dança aqui, não eu dança de 1, 2, 3. Mas ora vai wak, den história de na vida, de hobby coisa que tem que sali. E nós me estamos consciente que nossa saúde mental, na momento que me estamos hobby cuido. A mim, como centro de dama, como trainer no comitê de restorative practices, tá fazendo o que nos por, pero me quepa de mais organização e de parte do governo, mais joinmento de pensamento com saúde mental tá hopi essencial no momento aqui, que nós saímos fora de quarentena, pero carbon é pandemia aqui também dura e tem hopi coisa que ainda nós vamos acostumbrar com isso. Tem gente ainda nós mira gravidade de tudo isso aqui, para que a família não se está fazendo. Agora me gente que, por exemplo, tem caso também de agressividade de pareja, abai mitra do hospital e trainer de restorative practices abai agora aqui, para dar uma ajudança. Que bem, nós está querendo dar uma ajudança, de caminho que nos por, com a capacidade que nos tem e com na kami bisa meio não financeiro que nos tem. Então, espera que nós não stop de conscientizar nosso povo, so nós está estima nossa família e nós quer para nossa família que junto. E seguro respeito para o gente mulher que não está boa família, e tá exigir de bo para por assim domínio próprio. Senhora Mirta, unda é consciência para respeito de gente moeta queda. Nós conhecer respeito para nos mama, nós exigir respeito para nos casar, para nos rumar moé, para nos yu moé, pero é respeito de uma comunidade para que gente moé, onde ela queda. É consciência que você tem essa mão para gente moeta vai back de raiz de barriga de mama. Te inang et vai back. Sobre se o gente homem ta estima sua mama e não está fazendo dano na sua mama, e não está fazendo dano a nenhum outro gente mulher. Porque a gente mulher está uma criação assim perfeita que está carga futuro de país e futuro geração. Então, se nós trazemos a consciência e mira de cada gente mulher algo bonita, então nós dominar nos mês e nos hisa mampe. Me avisa de outro manda, e gente mulher também lenga que ta pica e nós me wake sempre. Den é caso aqui, como eu mencionar aqui, também é prejuízo de gente mulher. Bota mira gente portar que não gosta sua aparência, ou não gosta sua falar, ou não gosta a descendência de gente, de qual país gente bem, então já acabou de vir com prejuízo. Se também nós precisamos de uma comunidade multicultural, nós precisamos que nós não temos prejuízo. Nem riba terreno de raça, nem riba terreno de gênero, nem riba terreno de religião. Nós não temos prejuízo. Nós precisamos assim, em verdade, estima outra maneira para o mês. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Gosta mais e gosta menos. Mas a língua que está sali, a linguagem que está sali, é talvez com nossa vai com prejuízo, não? Então esse é a mensagem que me queria. E outra mensagem que me tinta é aqui. Que ora tem o caso aqui que justiça está caindo, lá nós fazemos mais e mais uso de método de restauração judicial, caminha está dando atenção também na dos gente aqui para não por vista que dano na assim na outro. Me dá que de no sistema de castigar
é parte do restaurante também muito tique dilante. Seda sempre está oferecer seu trainer não para no momento que o MB sabe me que caso que vai ser que você para supor, por exemplo, é maneira aqui. E a senhora aqui, na não bisa que dá uma assim na outro e pedir outro respeito e perdão, conosco por assim para não. Bueno, en pasado, señora Mirta Litsencha, a través de su organización SEDA, ha creado seminario, proceso de formación de líder riba el sistema de justicia restaurativo, que es un sistema de justicia que está funcionando en diferentes lugares y camina Ministerio Público, órgano judicial de diferentes países, está haciendo uso de esquema aquí de práctica restaurativo, justicia restaurativo, no solamente para penalizar una agresión, pero a la vez para dar una oportunidad a gente porque da sanar de su profundidad, tanto el agresor como el víctima, pasa a través de un proceso de restauración. Actualmente, para mostrar el éxito que ha tenido el programa, les traje algunos datos estadísticos del último año, 2017, que reflejan un poco cómo justicia restaurativa ha sido ya utilizada y se está volviendo una rutina, un común en la aplicación del proceso penal juvenil en Costa Rica. Usa a mesma persona ou a mesma instância que já acaba tá aqui na Corsol. Está o sistema judicial, nosso é Ministério Público e é abogado que não tem tarefa, que não tem caba, pero lo cual que otro grupo não atrás adelante está sumamente necessário está com ter conhecimento especificamente de restorative justice. Well, altrove, menos si tratta di situazioni di nepotismo, si situazioni di razzismo, si situazioni di stress, si situazioni pero una persona que deliberadamente está cometiendo un hecho de agresión, sea contra quien sea, su propio yuna, su casa, un miembro de comunidad, y especialmente un gente mujer, está cosas con mister de atención. Y no sé qué de extraño, sí, que realmente es reacción de comunidad no estaba hopi en el caso aquí. Quizás pasó se trata de una persona extranjera, pero a mí te quiere que nos tour mester tener cuenta que el tipo de cosas aquí mester de atención de parte de nuestra autoridad, es decir, de parte de nuestro gobierno. Aquí con atención. No solamente que una persona juzgue seré. No. Me está papeando con mester de atención en el sentido que es un problema que tiene una tendencia de crecimiento y por lo tanto mester de una atención inmediato. Enseñanza, concientización. Eso no es problema, está con nuestra llama concientización, trae un spot de televisión, boté arriba televisión, claro, no está. Trae 3 comunicados, 2 ruedas de prensa, no está claro. Concientización está traja de manera que ella traja con COVID-19. No se crea una cultura diferente de comportación. Hoy en día no está ni con cutá ni onda cutá. Hoy en día no está misi kiko kutá 5 después no se va a lavar mano o buscar hand sanitizer. Para sobra tiene una campaña de concientización eficiente, impactante y de cual el resultado estaba positivo. Esa es la concientización. Y sin embargo, tiene gente cabezura que no cumple ainda, siendo que tiene hasta peligro de muerto en el caso aquí. Pero nos povisa que en generalidad la campaña aquí ha funcionado. Esa es la concientización. Ahora, si no está realizada, que es un problema social que nos tiene en nuestra comunidad, difícilmente nos por crear mecanismos de prevención y de mitigación de un problema que mi saco no está fácil para lo que te trata de generación contemporáneo, pero que generación que también, es decir, en el proceso de enseñanza, en el proceso de escuela, mister comienza a tomar medidas para educación. No está atende cada día que tiene campaña electoral, cada día que tiene una entrevista con cualquier mandatario. Sí, nos tiene que tener cuenta que nos mister introducir cambios en formación para rescate de nos normas y valores. Es frase está que me acaba, está gastada.
norma y valor. ¿Qué día nos está haciendo algo para nos rescatar norma y valor? Una única manera de rescatar norma y valor está con enseñanza, educación, na casa y na escuela. Entonces, si nos no está comenzando el trabajo para conducir a un resultado real, nunca nos está vayendo en él. Entonces, nos está vayendo de una perdición total. Pues sobre, lamentablemente, si tiene un tique de reflexión, quizás hoy en día, persona no estaba de lesionan ran su culpa y no estaba de una situación jurídica ahora aquí de un problema. Simplemente pasó, no está como país nos me está consciente que tiene un problema, me son con COVID-19 y no está aplicando medidas a través de concientización. Pero simplemente el asunto de represión no está suficiente. Tiene método restaurativo, según lo que se da a investigación a lo largo de este tiempo y se da también a realizar esfuerzos grandes de creación de líder, de formación de líder de práctica restaurativo, que está ser aprobada por autoridad judicial de diferentes países. Aquí meta quiere que es posible, pasó, es restauración, eliminación de sentimiento de odio, de rencor y de venganza, queda completamente erradicada a base de un tratamiento. Señora Mirta Liz Sánchez está explicando un tiki riba en particular aquí. Tem caso caminha nos tahasi promestap e tem caso não caminha não tahasi stop. We tiku bisa ku maneira para bisa parte com nós a train facilitador e trainers. Nós tem dois facilitador que trabalha de justiça com a hora de train e que na altura que se dá a sua apelação riba nós lo assim parte de restauração judicial. Nosso ponto, senhora Mirta Liz Sánchez, que chance tem na Corsou que nós por fazer uso de planos aqui, como nós por implementar esse tipo de justiça restaurativo aqui. Me povisava de ano passado, que nós estávamos tendo um training de abril de ano passado, nós a pone o laatste training, nós a pone restorative justice, que é de 4 boeken de training, então nós fazemos parte real de círculo com hopi família, hopi vítima e hopi ofensor, nós assim junto, de caminho nós queda permitir door die OM, então etapa tá éxito. The last 3 days I've been working with a group of individuals who have had already in the past what we refer to as Introduction to Restorative Practices and Using Circles Effectively, which are our basic classes. And these individuals, the 11 individuals that we worked with, they were working to become trainers to be able to go and teach this material to others. Oh, una pregunta interesante, señora Mirta. ¿Está funcionando realmente? Tremendo. Se está funcionando outro país, não de como nossa isla, um país chiquito, assim, e não está funcionando. Me povisava de ano passado, quando nós estávamos tendo um training de abril de ano passado, nós a pone o laatste training, nós a pone restorative justice, que é de 4 boeken de training, então nós fazemos parte real de círculo com hopi família, hopi vítima e hopi ofensor, nós assim junto, de caminho nós queda permitir door die OM, então etapa tá éxito. Para mira que den nós temos ruta, den ruta bota tem diferente organização, diferente família, diferente contacto na visita na casa, diferente conversação com a escola, diferente conversação com a vítima, então nós põe tudo maior e ofensor e vítima junto para fazer círculo restaurativo, foi com a sala prática mais social e bonita também depois, para tem casa começar a dar ajudança social depois nós fazemos também, que me follow up também de uma ruta assim, tá muito importante. Oh, senhora Mirta, dolor taquita, penalização, depende de que o juez fiscal está decidido em um país, a pessoa vai será
e dolor, blow nanta quita de culpa, pero es cicatriz tan emocional, mental, nanta queda, que realmente está sucedendo con persona. Es cicatriz na tem uma maneira de sanar. Sim, também era que depois de follow-up, de círculo restaurativo, com a pedir perdão, e tu rende assim, aliviar, e tu rende aqui dolor na assim, se não se reparar que o mistério de follow-up para a pessoa, e tá sigue. Se não se reparar que a gente aqui mistério sustento social, e tá sigue. Solamente nós temos que ver agora aqui, de caso que vai encontrar de ruta que nós temos, se tem follow-up social, sim, para sobre tem situação de muita que maior, que depois a follow-up privada, que sustenta nosso trabalho social, tem situação de edifício horrível, que nós assoro para carpinteiro vai direito para nós, tem situação que Mr. Scott caminha muito da biba e maior da biba, e tudo coisa está follow-up, que por bem e a parte social, depois de círculo restaurativo. Então, isso aí nós estamos assim também. O que me ajudam e o que a gente não conhece. Pues nós estamos conversando sobre um tema interessante, abuso contra a gente mulher. É um tema de qual nós conversamos em Machahopi ocasião e de qual nós realizamos Machahopi programa como parte da rede UNETE de Nações Unidas, que o nosso programa da forma parte de nós representa a Corsau da rede UNETE através de nosso programa. É caso aqui está algo que jala a nossa atenção e nós realizar um programa com a intenção de jalar a atenção de Unitur para buscar a maneira de criar soluções para eliminar a agressividade que tem contra de gente mulher, seja na casa, abuso doméstico, abuso em comunidade e o que ha sucedido, um chiquito, um caso de agressão sumamente grave a tomar lugar. Nós vai cumprir com algum anúncio e diz nós continua com mais um rato, aqui rato nós temos também a senhora Wanda Ramírez, que é a pessoa que ha resultado agredida em um incidente recente aqui em nossa comunidade. Hora de viaje final, tá bom para nós mesmos decidir com a coisa não tem que vai. Regla o assunto na tempo e comodamente financiável para vai tranquilo. Agência Funerária Senhorial está oferecendo à família classe, conforto e confiabilidade na melhor preço riba mercado para você despedir com dignidade. Agência Funerária Senhorial. Profissionalismo e respeito. Bom Mr. Prek e boque evita desaligas? Não preocupa. LopTheMat tem a solução para você. Tra cita ao mês. WhatsApp LopTheMat na 670-5221. Chama-nos na 736-1030 ou e-mail-nos na info@lopthemat.org. E nós também prego tem na bocas. Se você não pode chegar cerca LopTheMat, LopTheMat te llega cerca bo. Well, so nós aberto mais em nosso programa na número de Bom Preço Appliances, é o número 6, não olvidar que o dia de tata um dia aqui e nós temos cargamento de coisas caminda, também tem regalito para papai, mil coisas nós por assim como regalo para papai, se gosta vai na cozinha, se gosta atender com coisas eletrônico, mil coisas, pero importante passa allá na Bom Preço e aqui que turnos tem para o regalo para dia de tata, acorda que já sabe dia 20 Bom Preço está abrir por de mitad de 9 non-stop de 6 horas da tarde, meio-dia, que hora que está já sabe, nós está abrindo a boa disposição. Até nós na Bom Preço trove. Aqui não me quero mostrar você não nós é tour e blender não beca dentro de Oster. Começa Oster to onde blender mais gostado tem no mundo e nós tem tour e pisar na maneira para trocar de batido não. Então sigue vai, botar é tour típico louco de bike bocas. Botar é original, que é mais ta vende, que su 10 pitang, botar tour e blender que botar na 6 dias
off na 220. Que é persona nang kunang casta 220 so passa livremente você bota hanha bo blender se canos. Me quero mostrar bastante também quanto acessório Oster tem. Oster te som que bota cada pegar nunca. Botin Maria, lagan esse se cup de wow a daia botin nele. Botin cuchu, botin dois cuchu, botin é normal e botin sungo to corta mais fine. Botin tur tapat, vierkant, rondo. Botin chaste clutch boca, mas não tira bo motor e blender fo. Botin é sabe bo poner riba je. Botin é cup pa midi bo costa, botin é seal nang. Botin chasta é cup chiquito nang pa comindi mucha. Depois bota vai que suna mais grande, lagan se botou eno com jog, bota trabo smoothie. Bota pone bota para riba je, vai cair. Botin dois tipos. Botin é sungo nang usa dentro que batido nang é canica de stainless steel. Que nem mais que cai tem quebramento, mas natural botin é canica normal também. Boa canica normal, para turbo blender não. Você pode ver claro que nós temos a coleção mais grande que tem agora de blender e corda bom changes of 220. Por último, me quero dizer mostrar vocês que nós antena de televisão a bem dentro. Essa que tem antena especial para botar em todo canal de Corsou, Boneiro, essa de Venezuela, botar pegar riba bo pipa off na canti bo casa na bo buibor, o turbo televisão não cubuque. Lá que nós visa trobe te outro mbie. Na nombre también de Lab de Met. Lab de Met durante 10 días de COVID-19 ha realizado una campaña sumamente importante de educación, tocante de higiene, tocante de prevención. Pero aparte de eso, ha realizado diferentes ejercicios que ha creado un mecanismo diferente para nos dar un servicio y por lo tanto nos por llega te embocas si vos no por llegar a nos. Lab de Met, Laboratorio de Médicos, toma contacto con nos, cualquier pregunta nos está a vuestra disposición y nos te para un nuevo servicio con confiabilidad, que es la cosa más importante. Laboratorio de Médicos, confiable y seguro. Na nombre también de TechSpot, allá de Sanville. Ahora como Santa 30 de la porta principal de Sanville, la porta grande principal, well, Santa 30 es Hanchi na Mandrechi, y vos no te va a ir más robes, vos no te va a ir de Hanchi na Mandrechi, camina en Kids Park, que parque grande para muchos, y gis na começamento é na mano vez e na TechSpot. Nós temos uma coleção de telefone celular, nós acaba de receber mais um modelo de telefone celular original, legítimo, não está falso, não está cópia, não está imitação e nós temos además autorização, nós está dealer autorizado de marca de mais prestígio aqui na Corsau. Shannon y TechSpot tiene un mensaje para vos. Sí, TechSpot allá en Sanville tiene un mensaje para Día de Tata. Día de Tata está un día especial. Y independientemente con nos tour siempre que expresar nos cariño para papá, también nos te acorda siempre arriba un regalito chiquito, arriba un recuerdo para Día de Tata. TechSpot tiene colección de más grande de teléfono celular auténtico, original, para no está representante de marca de más famoso Samsung, Apple y tu marca de renombre mundial. TechSpot Team Pavo como distribuidor autorizado. También nos invitamos entrando a la puerta principal de Sanville, comenzando antes nos tiene TechSpot y nos tiene un universo de cosas para un regalo ideal de calidad y na el mejor precio para papá y riba Día de Tata. TechSpot, un mundo de solución para comunicación. Well, TechSpot es mi tienda de telefonía celular. Me no saco esta divo, pero así es divo, pasó einan botan a casa, bota seguro, como tiene un servicio confiable. Sonan a nombre también de Agencia Funeraria del Señorial, una organización que ocupa más de 36 años está dando servicio con el profesionalismo y respeto necesario de un caso de despedida de un ser querido. Esta requiere de conocimiento, esta requiere de técnica, pero esta requiere también de un mística para dar un servicio sumamente respetuoso, tanto para memoria de difunto, su familia y todo lo que tiene a ver con el proceso de entierro. Por lo tanto, nos está aconsejado tomar contacto con el señorial y poner turbo cosas de namán y nanta arregle pavo sin ni un dolor de cabeza. Importante. Toma contacto en tiempo para nos preparar tu cosas para esta parte del proceso de vida. Agencia Funeraria El Señorial.
Personal nos back com mais de nosso programa Boa Noite Corsau. Nós a compreender com a senhora Wanda Ramírez, persona que resulta agredida allá no centrum, na parkeerplaats de um supermarket local. Esta conta a história que realmente ha sucedido a generar un caso de agresión así fuerte contra DJ. Bueno, yo parqué en esa hilera cercana a la puerta, me bajé y fui caminando hacia el supermercado, hacia la entrada, pero voy caminando por sobre los parqueaderos que tienen la señalización que es para personas con discapacidad que pueden usarlo. Y en ese instante que voy caminando por ese espacio, veo que viene un carro con mucha velocidad a parquear allí. Traté de caminar rápido, pero el hombre vino muy rápidamente, entonces yo sentí que me iba a dar con el carro. Mas sin embargo caminé rápido y me quedé mirando el auto. Venía un señor y traía unas niñas dentro del auto. Y yo lo quedo viendo y le digo, Mener no está guapo, me está ganando arriba del Parque Plaza. Y él desde su auto me gritó muy duro, una vulgaridad. Y yo me quedé mirándolo, pero me quedé allí porque también iba a pasar por el bancomático para sacar algo de dinero porque iba a comprar unas cosas que había quedado con mi esposo de comprar. Pero habían dos personas delante de mí y me quedé ahí pues como para esperar. Y en ese momento el señor se bajó y vino rápido frente de mí y se paró muy cerca de mi cara y me volvió a gritar, bye for Jackie, y me volvió a decir la vulgaridad. Yo me saqué mi teléfono, me dio la cachetada después de eso. Y fue tan fuerte la cachetada que me dio que me fui hacia atrás. Y saqué mi teléfono y lo amenacé que iba a llamar a la policía. Y él me dijo que a él no le importara que llamara a la policía. Entonces yo sentí tanta rabia de que me pegara y que se comportara así tan bruto que yo lo que hice fue tirarle mi teléfono. Pero no logré hacerle nada con el teléfono porque se lo tiré, él hizo así, ahí fue donde se vino sobre mí y comenzó a darme golpes con su mano cerrada en mi cara y en mi cabeza, en todas partes del cuerpo. Entonces yo lo único que hice fue tratar de protegerme la cara más que todo para que no me golpeara. ¿Usted le dijo algo que quizá pudo provocar que él asumiera esa actitud? No lo conozco. Lo único que le dije fue eso, que si Mener no está guapo, me está ganando arriba Parque Plaza. Él me gritó desde su auto, pero pensé que pues se quedaba todo así. Cuando vino, que se bajó del auto, me volvió a gritar que me fuera de ahí y me gritó otra vulgaridad y me lanzó la cachetada. Bom, en red social y de diferentes partes a servizar que hopi viaja e persona me sentin atención para lo que esta papia para no crear un trigger que puede reaccionar, que puede poner persona a reaccionar violentamente. Entonces si no se puntrele, si él avisa algo que pueda poner en manera a que reaccionar y en manera que él reacciona. No, yo a él no le dije ninguna vulgaridad. Cuando él me dijo una vulgaridad a mí, yo lo que le dije fue usted también, más no repetí la vulgaridad que él me dijo a mí. Él me dijo, vete de aquí, y yo la grosería, yo le dije usted también. Y ahí fue donde yo recibí mi maltrato. Ahora, después de agresión, nos a comprender que la señora Wanda Ramírez está de una situación dolorosa, delicada. Ella tiene diferentes lesiones en su cuerpo, fractura o fisura de un hueso de su cabeza, de cráneo, y diferentes otras lesiones en cuenta de recuperación. ¿Qué doctor avisa, señora Ramírez? Bueno, que he sido maltratada brutalmente, que los golpes pueden tener consecuencias, tengo que tener reposo y tengo que seguir con mis chequeos constantes para saber si
pueda haber alguna otra reacción. ¿Qué lesiones hasta ahora le ha constatado el médico? Bueno, cuando me levanto y camino pierdo el equilibrio en ocasiones. Hay ocasiones en que no veo bien, veo negro completamente, o hay ocasiones en que no veo la cara de mi esposo o de mis hijos y están a cierta distancia y me da mucha depresión y náuseas también. Conversando con la señora Ramírez arriba su problema físico, ella conta-nos su dolor. Tin a trove lo que non stava da papia con la signora Mirta Litz nel cominciamento del nostro programma di che cicatriz tan emocional nos apunta la signora Ramírez con esta sinti emocionalmente si esta tin è opportunità di tin e persona su dilanti e mener Martínez su dilanti Kiko e lo avvisele. En principio sentía mucha rabia porque pienso que es normal que cuando a un ser humano lo maltratan de esa forma, yo quizá hubiera reaccionado de la misma forma. Pero ahora que han pasado los días, le digo a Dios que gracias porque estoy viva, porque puedo estar cerca de mi familia. Y aunque no me sienta bien internamente, pero estoy tranquila. Y a ese Señor, pues pienso en su familia, lo que sufrirán su familia, y pienso que él debe de necesitar ayuda porque él no está bien. Si una persona actúa así, haciendo daño sin importar el sentimiento ni el dolor que causa, necesita ayuda y debe estar en un lugar donde lo ayuden psicológicamente, ¿no? Pienso. Bueno, durante el proceso, en el momento que cosa sucede, después que cosa sucede, tatín, un cos, con tu lugar, atención de policía, etcétera, nos atiende millón versión, red social también publica millón versión, nos apunta la señora Ramírez si tiene miedo después de lo que ha sucedido, pasó, estaba en una situación hopi, la que nos visa de hopi riesgo. Señora Ramírez tiene miedo después de lo que ha sucedido y entre otros, botín que agradecía a alguna persona en el momento que cosa que ha sucedido, pues no se comprende que también tiene hopi gente que ha venido de auxilio de señora Ramírez. Sí, pues después de todo el maltrato y que todas las personas, que gracias a todas esas personas en Centrum que tuvieron el valor y el coraje de enfrentarlo y salir a ayudarme, a ellos quiero enviarles las gracias y también tomar en cuenta de que él, delante de todas esas personas, él con su odio, porque tenía un odio inmenso hacia mí, me amenazó de que él iba y regresaba y me iba a matar. Entonces, todas esas cosas se quedan en mi mente y yo no las puedo borrar de un día para otro, están allí, ¿entiendes? Entonces, de ahora en adelante, mi familia y yo vivimos con eso. Y esa es otra cosa que él tiene que pagar por eso. Hay leyes en Curazao, yo tengo 20 años aquí, y yo nunca le he hecho un daño a nadie de esa magnitud, ni jamás pensaría hacerlo. Siempre trato de dar lo mejor de mí, hasta de dar lo que no tengo para ayudar a cualquier persona. No me importa si me lo devuelven después, más adelante, no. Lo hago porque me nace, porque vivo aquí, porque he sido feliz aquí, he vivido en paz, tranquila aquí, con mis hijos. Yo tuve suerte que me ayudaran, porque yo en cada sitio de trabajo que voy, siempre tengo amigos. Y son amigos porque soy una persona que me gusta respetar a las personas. En transcurso del sábado estuvimos todos bien en casa y el domingo al mediodía
nosotros estábamos tranquilos, yo estaba recostada, mi esposo en la sala viendo la televisión y de pronto sentimos el ladrido de los perros muy alterados y mi esposo se asomó, pero vio un auto negro parado frente de la puerta de nuestra casa con un perro como Rottweiler, así de esos perros agresivos, parado enfrente de nuestra casa, duró ahí parado mirando hacia adentro y nuestros perros que siempre están sueltos también le ladraban al perro y ahí duró mucho rato parado, pero con la amenaza que me hicieron a mí tuvimos temor de salir y ver o preguntar quién era. Entonces todas estas cosas nos da por pensar de que quieren amenazarnos, amedrentarnos, no lo sé. Well, manera ovvio, non estava possibile per noi, sempre nostra gusta, tinha dos bandas di medaglia, non estava possibile per ovviamente contatto con il signor Elmer Martinez, motivato a essere deteni per investigazione nel lugar. Non sapurba di tuma contatto anche con il Roman, con il sunco arriva il signor Martinez per entregare su mes na guarda di ricerca, non sapapia, con il signor Lo Martinez, che avvisa nos que para el momento aquí no tiene espacio disponible para conversar con nosotros, pero él avisa nos que así tiene oportunidad él lo viene para conversar con nosotros. Un cosco él queda con él avisa sí que está lamenta inmensamente con el momento que está en el proceso de consolidación de su organización político, el caso aquí hacer de link con el partido político. Señor Lo Martínez avisa que absolutamente no tiene ni una relación de el caso de agresión que Aminda su Román Amber a participar con lo que ha tomado lugar en su partido. Las dos situaciones completamente isoladas de otro, no tiene absolutamente nada de ver según lo que el señor Lo Martínez avisa nos. Lo que sí él avisa que como Román Amber, sí lo que su consensi avisele, él ha confesé su Román, él ha conducido su Román en la guarda de recherche y él sí posible que el Román ha entregado su mes. Entre tanto, Román sí un carta que te avisa lo siguiente, un carta de disculpa público que te avisa lo siguiente. Me que pedir un disculpa sincero general na pueblo de Corsou y más importante, me disculpa sincero en particular na dama víctima. Palabra nunca lo nota suficiente, lo mi carga e arrepentimiento pa e dolor mi a causa y el desapunto inmenso de mi mes que mi pa sempre, como gente, como tata de yo moe, me lo no por perdonar mi mes per daño físico y emocional que me ha ocasionado. Me toma mi responsabilidad por completo y de ninguna manera te trata de buscar justificación para mi acción. Tampoco me desea de correr por consecuencia de mi acción. Por motivo a que me ha decidido entregar mi mes de man de justicia y lo mi cooperar con investigación contra de mi persona. Mi familia no tiene culpa de mi mal comportación ni de ninguna manera por para responsable pesaquinan. Mi que visa también con mi persona de ninguna manera está asociada ni nunca me forma parte de ningún órgano ni ningún partido político. Mi Román, su participación en política no tiene nada de ver con nuestra relación fraternal. Michelangelo Martínez está mi Román nada más, nada menos. Como Román, Michelangelo Martínez estaba donde por mi persona en que aconsejame para mí no solamente tomar mi responsabilidad con palabras, sino tomar paso necesario para responsabilizar mi mes con acción y va a entregar mi mes. Me está comprender que mi acción está condenable. A mí está condenable. Un día más me disculpa de corazón, dispensa Elmer Martínez. Esa estaba la carta que Elmer Martínez ha publicado en medio de comunicación pidiendo disculpa para el acontecimiento. Después de nos a conocer contenido de la carta y con nosotros en conversación también con la señora Wanda Ramírez, nos se pondrele su opinión riba el contenido, riba la acción de pedir disculpa y el contenido de la carta. Yo pienso que esa carta no viene de su palabra, de su letra, de sus puños, de su mano, porque aunque no lo conozco, su expresión y su actitud hacia mí me muestran una persona que no es el que escribió esa carta. Y esa carta no me
causa ningún sentimiento, no mueve nada en mí. O sea, no siento, mi conciencia no me dicta a perdonarlo porque siento que no viene de él, no es tu sentimiento el que está ahí tras de esa carta. Si él le diera una disculpa personalmente, ¿usted la aceptaría? No se la aceptaría porque si nadie me hubiera ayudado en ese instante, él me hubiera matado a golpes o yo hubiera quedado con problemas motores. Eso es lo que yo pienso. No tengo rencor, ¿no? Pero sí quisiera que él pague por lo que hizo porque no es lo justo. Y como en la vida todos cometemos errores, cada quien tiene que ser responsable de los errores que comete, ¿no? Questo non è questa cosa che trece como ejemplo de lo que nos está viviendo de una comunidad que merece de otro, merece mejor. El role model que nos tiene de violencia, tanto de prensa como de política, como de media, de turca minda, nos está haciendo un juego peligroso que está llegando consecuencias atrás. Es aquí está llamada a nos reflexión para nos tener cuenta que el juego de así violencia, de Sundra, de Bati, de Kiko, esta 13 consecuencias. Psicología no te i para pret. Psicología es una ciencia que va a ser creada justamente para investigar y canalizar el problema de ser humano, de su comportación. Por lo tanto, todo lo que no está así, ribe mundo aquí, está con consecuencia. Para creyente, Dios Todopoderoso está juzganos. Científicamente, tiene consecuencia probar que lo que no está así, está un ejemplo para nos ayudar, para nos familia, pero también si nos tiene posición de un personaje público, de un líder político, de un líder social, de una persona que tiene atención de público, esta crea consecuencias realmente dolorosas. Por lo tanto, nos tenemos que evaluar lo que nos está haciendo de nuestra comunidad cada día. A mí no te avisa ni de que tengo así, simplemente me está avisando lo que está en realidad y lo que cada uno de nosotros tengo así, reflexionar delante spiel, igual el resultado de lo que nos está llegando atrás para nuestra comunidad. Un feliz noche, danke por sintonía y tengo una próxima oportunidad para nos topa y visa otro. Bueno chicos, ya domingo ahora, un feliz día de tata para tu tata, paz, bendición y felicidad para tu tata y para tu familia. Un feliz noche.